La narración del episodio 226 de Valle Salvaje nos sumerge en un punto de inflexión crítico dentro de la trama. Las máscaras han comenzado a caer y las verdades ocultas durante tanto tiempo comienzan a salir a la luz con fuerza devastadora. Adriana se alza como una figura clave al descubrir la carta de Victoria y Úrsula, revelando la complicidad de Julio y destapando años de manipulación. Su valentía al enfrentar a Rafael marca un cambio irreversible en su relación y en la percepción de las lealtades dentro del valle. Simultáneamente, el hallazgo del documento por parte de Atanasio destapa una deuda impaga que podría transformar el equilibrio económico y político de toda la región. El hecho de que Pedrito Salcedo sea el legítimo heredero de los bienes que hoy ostenta el duque abre un nuevo conflicto de poder, colocando a un joven aparentemente inofensivo en el centro de una lucha por la justicia y la herencia. Bárbara, devastada por la traición de Irene y Leonardo, representa el dolor de la confianza rota, mientras Mercedes, firme y estratégica, se perfila como la pieza que dará el golpe final. La boda de José Luis y Victoria, concebida como un símbolo de dominio, se prepara en un clima envenenado por la traición, el resentimiento y la inminente revelación. Todo apunta a que el valle ya no podrá sostener su fachada. La caída del duque parece inevitable. La historia avanza, más salvaje que nunca. La capilla del valle estaba vacía, envuelta en un silencio casi sagrado. Las velas apenas iluminaban los altares y el aire olía a incienso viejo y polvo. Adriana se encontraba oculta detrás del altar, sin moverse, apenas respirando. No había planeado estar allí, pero algo en su corazón la había empujado a entrar justo cuando escuchó pasos acercándose. Fue entonces cuando vio a Julio y a Úrsula entrar en conversación. «¿Tienes que mantener esa carta a salvo?», susurró Julio. «Nadie debe saber que Victoria te escribió reclamándote». «No me subestimes», Julio, respondió Úrsula, con una sonrisa mordaz. «Ya sabes que los secretos conmigo están seguros mientras me convengan». Adriana contuvo el aliento. Su mente volvió de inmediato a aquella noche en la que le había contado a Julio que sospechaba de una carta oculta entre Victoria y Úrsula. Él había tratado con condescendencia, diciéndole que imaginaba cosas, que todo era producto de su ansiedad, pero ahora sabía la verdad. Julio había tenido la carta desde el principio. No solo sabía de su existencia, sino que la había escondido y había jugado con ella como si se tratara de una pieza de ajedrez. Esperó a que ambos se marcharan antes de moverse. Caminó en silencio hacia el lateral del altar, donde recordaba haber visto a Julio manipular algo. Buscó con cuidado y, tras unos segundos, sus dedos toparon con el borde de un cuadro ligeramente despegado de la pared. Detrás, cuidadosamente doblada, estaba la carta. Sus manos temblaban mientras la desplegaba. Era real. No solo lo confirmaba la letra de Victoria, sino también el tono, exigente, casi amenazante, ordenando a Úrsula acudir al valle para encargarse de cierto asunto pendiente. No mencionaba nombres, pero las implicaciones eran claras. Úrsula no había venido por nostalgia ni por reconciliación. Había sido convocada con un propósito. Adriana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo cobraba sentido. La distancia de Julio, las manipulaciones, los cambios repentinos de estrategia. Ahora entendía que ella había sido una pieza más en una jugada que no controlaba. No solo Úrsula era parte del juego, Julio también lo era. Con la carta en las manos, volvió a casa y buscó a Luisa, su amiga y confidente. La encontró en la cocina, amasando pan. «¿Estás bien?», preguntó Luisa al ver su rostro pálido. Adriana se sentó frente a ella y dejó la carta sobre la mesa. «La encontré». La carta de Victoria a Úrsula la escondían detrás del altar. La escuché hablar con Julio y ahora lo sé todo. Luisa leyó el contenido con el ceño fruncido. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó, aún asimilando la magnitud de lo que implicaba esa carta. «Contárselo a Rafael. Él tiene derecho a saber. Es su hermano, Luisa, pero también
Has sido manipulado, igual que yo. Luisa asintió con tristeza. Sabía que aquella confesión traería consecuencias. Al día siguiente, Adriana encontró a Rafael en el jardín. Estaba solo, contemplando las rosas, como solía hacer cuando buscaba claridad. «Necesito hablar contigo», dijo ella con firmeza. Rafael se giró, sorprendido por el tono. Adriana le mostró la carta sin decir nada. Rafael la tomó y la leyó. Línea por línea, lentamente, su rostro pasó de la incredulidad al desconcierto, luego a la rabia. «¿Desde cuándo sabías esto?», preguntó, sin apartar los ojos del papel. «Desde anoche, pero Julio la tenía desde antes. Él lo sabía todo. Rafael, él y Úrsula están confabulados desde el principio». Rafael apretó los labios. Todo dentro de él se removía. Su hermano, su confidente, aquel que siempre le había dicho estar del lado de la verdad, lo había engañado, y no solo a él, a Adriana también. Los había usado, quizás para proteger a Úrsula, quizás por razones que aún no comprendía, pero lo que sí entendía con claridad era que las lealtades que creía sólidas eran solo humo. Adriana se acercó. «No te lo conté antes, porque necesitaba estar segura, pero ahora lo estoy y ya no pienso callarme más». Rafael asintió, con los ojos nublados. «Gracias por decírmelo. No sé qué voy a hacer aún, pero necesitaba saberlo». Lo que ninguno de los dos sabía era que Julio ya había descubierto que la carta había desaparecido, y mientras ellos hablaban, él caminaba con paso firme hacia los aposentos de Úrsula, convencido de que ella se la había robado. En la penumbra de la tarde, Úrsula se deslizaba por los pasillos de la casa, pequeña como una sombra. Su presencia pasaba desapercibida para muchos, pero su mirada, afilada, no dejaba detalles sin registrar. Cada conversación, cada gesto, cada visita era meticulosamente memorizado para ser entregado luego a Victoria, su tía y aliada en esta red de vigilancia silenciosa. En esta ocasión, Úrsula llevaba información especialmente sensible. Amanda, la madre de Leonardo, había estado visitando a Mercedes con inusitada frecuencia. Cuando se presentó en los aposentos de Victoria, encontró a su tía sentada junto al ventanal, con una copa de vino en la mano y el ceño fruncido. Al oír las palabras de Úrsula, sus labios se fruncieron más. «¿Amanda, dices? ¿Visitando a Mercedes?», repitió, como si quisiera confirmarlo por sí misma. «Sí, no una, sino varias veces esta semana. Conversaciones largas, confidenciales». Úrsula se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz, «y siempre piden que no las interrumpan». Victoria se irguió, su expresión tensa. «Necesito saber de qué hablan. No me fío de Mercedes, y Amanda nunca ha sido de fiar del todo». Úrsula asintió con una sonrisa venenosa. «Seguiré siendo tus ojos y oídos, tía». Pero la impaciencia de Victoria crecía. No estaba acostumbrada a sentirse al margen de las cosas. Decidió tomar un atajo. Preguntaría directamente a Amanda. Esa misma tarde la encontró en el invernadero, regando unas plantas de lavanda. Con una sonrisa forzada, Victoria se aproximó. «Querida Amanda, tú y Mercedes, ¿de qué habláis tanto últimamente?». Amanda no se inmutó. La elegancia de su respuesta fue tan punzante como certera. «Victoria, con todo el respeto, lo que dos viejas amigas conversan no es asunto tuyo». Victoria enmudeció unos segundos, sin saber cómo responder sin perder la compostura. Amanda, sin añadir una palabra más, volvió a sus plantas, dejando a la futura duquesa con una irritación que apenas podía contener. Al regresar a su habitación, Victoria convocó a Úrsula una vez más. Ya no era una simple petición. Necesitaba informes más detallados, más frecuentes. Sabía que algo se tramaba en la casa pequeña y no pensaba quedarse sin respuestas. «No confío en nadie más que en ti», Úrsula le dijo, con tono grave. «Si están planeando algo, lo sabremos antes de que puedan actuar». Úrsula asintió, saboreando la misión como si fuera un juego de caza. Mientras tanto, en la casa pequeña,
Mercedes sí tenía motivos para preocuparse, pero no por lo que Victoria creía. Sabía que la boda entre José Luis y su sobrina era una farsa, una maniobra para sellar poder y herencias, y aunque no le contaba todo a Amanda, confiaba lo suficiente en su vieja amiga como para compartirle algunas intuiciones. Amanda, por su parte, había empezado a mirar con otros ojos el ambiente del valle. Lo que en otro tiempo le pareció un lugar de reposo y familia, ahora se revelaba como un campo minado de traiciones y secretos. A cada visita confirmaba que su hijo Leonardo también estaba enredado en algo más grande de lo que podía controlar, y así, entre paseos discretos, rumores que viajaban más rápido que el viento y un espionaje cada vez más invasivo, la tensión entre la casa grande y la pequeña seguía creciendo. Victoria no podía soportar la idea de perder el control, y Úrsula estaba más que dispuesta a servirle siempre que eso también le beneficiara, pero ninguna de las dos sabía que, a solo unos metros de distancia, se gestaba una verdad mucho más explosiva, una verdad que no venía de sus espías, sino de alguien a quien ya habían subestimado: Adriana. Julio entró en la habitación de Úrsula con el rostro desencajado y una expresión que mezclaba ira y desesperación. Cerró la puerta con fuerza tras de sí, provocando un estruendo que sobresaltó a la mujer, quien se encontraba sentada escribiendo en un pequeño cuaderno de notas. «¿Dónde está la carta?», disparó Julio sin preámbulos, con los puños apretados. Úrsula alzó una ceja, desconcertada. «¿Qué carta? No te hagas la inocente». «La carta de Victoria. Sabe perfectamente de qué hablo. La tenía escondida en el altar y ahora ha desaparecido. Tú fuiste la última en estar allí. ¿La tomaste?». Úrsula cerró el cuaderno con calma, cruzó las piernas y lo miró con superioridad. «No tengo tu preciosa carta. No necesito recurrir al hurto para mantener mi posición. Y si la has perdido, Julio, deberías revisar mejor tus escondites». Julio se acercó de un paso rápido, deteniéndose a apenas unos centímetros de ella. «Si estás mintiendo, te juro que... ¿Qué? ¿Me vas a gritar? ¿Me vas a acusar?», interrumpió Úrsula, levantándose lentamente. «Hazlo. Si eso te hace sentir menos incompetente». Julio se giró bruscamente, conteniendo la furia. Sabía que perder los estribos solo jugaría a favor de Úrsula, y lo peor era que, en esta ocasión, parecía decir la verdad. Pero si no era ella, ¿quién? Mientras tanto, en otro rincón del valle, Rafael paseaba junto a Adriana, aún procesando todo lo que había leído en la carta. Sus pasos eran lentos, como si cada uno pesara toneladas. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó él, sin mirarla. «No lo sé», respondió Adriana, «pero lo que no podemos hacer es seguir fingiendo que no pasa nada. Tu hermano es cómplice de todo. Si seguimos callados, le estamos dando poder». No puedo creer que Julio sea capaz de algo así. Siempre pensé que él estaba del lado correcto. Quizás lo estuvo alguna vez, pero ahora no. Adriana se detuvo y lo tomó de la mano. «No te estoy pidiendo que rompas con tu hermano, solo que no ignores lo que está ocurriendo». Rafael asintió en silencio. Lo entendía, pero saber la verdad no hacía que doliera menos. Luisa, por su parte, observaba desde la distancia. Había visto a Adriana marcharse con Rafael y presentía que el momento había llegado. Sabía que la verdad siempre tenía un precio y temía que éste fuera más alto de lo que su amiga imaginaba. En la casa grande, Victoria se encontraba sumida en su propio mar de preocupaciones. Los preparativos para la boda no iban como esperaba. Isabel, su ayudante, no había conseguido contratar a la famosa cocinera que tanto ansiaba, y la responsabilidad del menú había recaído en Eva y Amadeo. Victoria consideraba esa opción un insulto a su estatus. «No puedo permitir una boda de segunda categoría», repetía una y otra vez. «Tiene que ser perfecta». Isabel, abrumada por la presión, acudió a Amadeo, quien con su habitual buen humor intentó calmarla. «Saldrá todo bien. Verás,
Eva y yo hemos preparado un menú delicioso y si no le gusta a la duquesa, pues que no coma. Isabel rió nerviosamente, sabiendo que esa respuesta solo funcionaría con ella, nunca con Victoria, pero los problemas logísticos no eran lo único que perturbaba a la futura duquesa. Su mente no dejaba de pensar en la imagen pública que proyectarían en la boda. La aparente reconciliación entre la casa grande y la pequeña era esencial. Si Mercedes y Bernardo no asistían, se generaría un escándalo que pondría en duda la legitimidad de la unión. Por eso, Victoria pidió una reunión privada con José Luis. Haz lo que tengas que hacer para que Mercedes y Bernardo vengan, aunque sea a rastras, pero no permitiré que arruinen este día. José Luis, acostumbrado a los caprichos de su prometida, asintió. Sabía que eso implicaba aceptar las condiciones impuestas por Bernardo. Tierras a cambio de su presencia en la ceremonia. Está bien, si ese es el precio de la paz, lo pagaré. Victoria sonrió, satisfecha, pero en su interior sabía que esa paz era frágil y que en cualquier momento podía romperse. Mientras todos tejían sus propios hilos de poder y supervivencia, Julio regresaba a su habitación, se sentó en la cama, con las manos en la cabeza. Sabía que esa carta era su última defensa contra Úrsula. Sin ella, quedaba expuesto y lo que más temía, sin siquiera imaginarlo, ya estaba ocurriendo. Rafael, su hermano, lo miraría con otros ojos. La mañana siguiente, amaneció con un cielo despejado, pero en la casa grande reinaba la tormenta. Victoria, nerviosa por los contratiempos logísticos y las tensiones políticas disfrazadas de etiqueta, caminaba de un lado a otro en el salón principal. Isabel, su asistente, hacía todo lo posible por mantener la compostura, pero ya estaba al borde del colapso. No hemos conseguido a la chef francesa, ni siquiera a la italiana. Vamos a tener que servir los platos de Eva y Amadeo, gimoteó Isabel, sin levantar la vista. ¿Tú crees que alguien va a respetar una boda donde se sirve pan relleno de queso de cabra?, respondió Victoria con furia. Esto no es una fiesta de pueblo. Isabel bajó la cabeza, sin palabras. En ese momento, Amadeo entró en la sala, secándose las manos con un delantal. Con todo respeto, señora Victoria, nuestros platos no serán de alta cocina europea, pero tienen sabor y corazón. Créame que todo saldrá perfecto. Victoria lo miró con desdén, pero no replicó. No tenía energías para discutir con el cocinero. Su mente estaba en otro lugar, en los duques de Miramar, Mercedes y Bernardo. Si no asistían a la boda, la fachada de reconciliación entre casas se vendría abajo, y eso, más que el menú, era lo que realmente le quitaba el sueño. Esa misma tarde, en la casa pequeña, Mercedes y Bernardo discutían precisamente ese tema, sentados en la galería, con las tazas de café intactas sobre la mesa. El ambiente era tenso. Victoria quiere que asistamos a su boda, solo para guardar las apariencias, dijo Mercedes, mirando al horizonte. No le interesa reconciliarse. Le interesa que el valle piense que todo está en paz. Lo sé, respondió Bernardo, pero si no vamos, José Luis podría usarlo en nuestra contra. Ya sabes cómo es. No quiero premiar su hipocresía. Con nuestra presencia, sentenció Mercedes. Bernardo suspiró. Sabía que su esposa tenía razón, pero también entendía la complejidad del momento. No podían actuar solo por dignidad, no sin pensar en las consecuencias. Después de todo, el poder se movía en detalles invisibles, en actos simbólicos que decidían alianzas. Mientras tanto, Victoria volvió a abordar a José Luis. No me importa lo que te pidan. Si Bernardo quiere tierras, dáselas. Si quiere títulos, también, pero que estén en esa boda. Son nuestra garantía de estabilidad. José Luis asintió, aunque por dentro hervía. Detestaba tener que ceder, pero entendía que era necesario. Aceptó reunirse con Bernardo al día siguiente para negociar en mejores términos. Aunque la oferta inicial ya estaba sobre la mesa, en otro punto del valle, Luisa ayudaba a Adriana a preparar una carta propia. Esta vez
para dejar todo por escrito en caso de que ocurriera alguna desgracia. ¿Estás segura de que quieres enfrentarte a Julio con esto?, le preguntó Luisa mientras sellaban el sobre. No se trata solo de enfrentarlo, se trata de dejar constancia. Él jugó con nosotros, jugó con Rafael, y ya no puedo permitir que siga manipulando todo a su antojo. Luisa asintió en silencio. Ambas sabían que estaban caminando sobre un terreno frágil, donde cada paso podía ser una caída. Por otra parte, en la biblioteca de la casa grande, Úrsula recibía un mensaje urgente de Victoria. Quería una actualización completa. La mujer, fiel a su estilo, llegó con un informe verbal detallado. Amanda seguía visitando a Mercedes. La tensión con Adriana aumentaba y había notado que Rafael ya no hablaba tanto con Julio. Ese vínculo se está rompiendo, dijo Úrsula. Y si Rafael se aleja de su hermano, entonces Adriana tendrá vía libre para actuar. Pues que no se aleje, ordenó Victoria. Júntalos, invéntate algo, pero que no se separen. Úrsula asintió, aunque por dentro se preguntaba si todavía tenía tiempo de controlar todas las piezas. La carta perdida seguía en el aire, y aunque juraba que no la tenía, empezaba a sospechar quién sí. En ese mismo instante, Julio se encontraba solo en su habitación. Había pasado horas intentando reconstruir sus pasos, pensando en cuándo y cómo alguien pudo haberle quitado la carta. Su mente volvía una y otra vez a Adriana. ¿Y si fue ella? Apretó los dientes, sintiendo la traición en carne viva. Si Adriana había encontrado la carta, entonces todo su control estaba perdido. Pero si aún la tenía consigo, tal vez aún podía recuperarla. Si actuaba rápido, así, entre planes rotos, promesas vacías y corazones heridos, el día de la boda se acercaba. Todos fingían normalidad, pero la verdad se deslizaba como un cuchillo entre las sonrisas, y pronto cortaría donde más dolía. Bárbara subió lentamente las escaleras con la carta en la mano. El papel temblaba ligeramente entre sus dedos. Aún no lograba entender cómo todo había cambiado en cuestión de minutos. Había encontrado la carta escondida en el pequeño joyero de Irene, sin quererlo. Mientras buscaba un broche, al desplegarla, reconoció enseguida la letra de Leonardo y también la de Irene. Aquello la desconcertó por completo. Sentada en la orilla de su cama, comenzó a leer. Las palabras eran sencillas, pero el contenido devastador. En esa carta, Irene y Leonardo confesaban lo ocurrido entre ellos en aquella noche que había quedado suspendida en los rumores del valle. No había justificaciones extensas, solo un intento de sinceridad. Le pedían perdón, admitían su error y aseguraban que nunca fue con la intención de herirla, pero lo cierto era que lo habían hecho. Bárbara leyó la carta 1, 2, 3 veces. Al principio lloró en silencio, con el corazón hecho trizas. Luego sintió rabia, confusión, un vértigo punzante. ¿Cómo había sido capaz Irene, su amiga de toda la vida, de traicionarla así? ¿Cómo pudo Leonardo, después de todo lo que compartieron? La noche cayó mientras Bárbara permanecía en su habitación, sin bajar a cenar, sin responder a nadie. Irene llamó a su puerta una vez, luego otra, pero no recibió respuesta. Decidió no insistir. Algo le decía que Bárbara ya sabía la verdad. Al día siguiente, Irene la encontró en el jardín, sentada en el banco de piedra junto al estanque. Se acercó con cautela, cargando una bandeja con té. Bárbara no la miró. ¿Puedo sentarme?, preguntó Irene. Haz lo que quieras, respondió Bárbara, sin emoción. Ambas guardaron silencio durante unos segundos, solo interrumpido por el trinar de los pájaros. Irene, visiblemente nerviosa, trató de romper la tensión. Supongo que ya leíste la carta. Sí, la leí. Solo quiero decir que lo siento, que lo que pasó aquella noche fue un error, que me he odiado por no habértelo dicho antes. Bárbara, al fin, giró la cabeza para mirarla. Sus ojos estaban secos, pero duros. Porque tú, porque él. Éramos amigas desde niñas, no lo planeamos.
Estábamos confundidos. Fue un momento. No sigas, la interrumpió Bárbara. No quiero excusas. Solo vine aquí para respirar, no para escuchar más mentiras. Irene bajó la vista. Sin saber qué más decir, Bárbara se levantó del banco y se alejó en silencio, dejando a su examiga con la bandeja intacta. Mientras tanto, Amanda notó el cambio en su hija. La serenidad habitual de Bárbara se había convertido en una especie de frialdad distante. Le preguntó qué ocurría, pero Bárbara se limitó a responder que estaba cansada. Amanda no insistió, pero sabía que algo serio había sucedido. Horas más tarde, Leonardo también intentó hablar con ella. La encontró en la biblioteca, hojeando un libro sin leer realmente. Se acercó despacio. ¿Tienes un momento? Bárbara cerró el libro sin mirarlo. ¿Para qué? ¿Para que me expliques cómo se sienten los remordimientos? Leonardo tragó saliva. Su intención no era justificarse, pero tampoco podía quedarse callado. Solo quería decirte que nunca fue mi intención herirte, que te quiero, que siempre te he querido. Pues me demostraste otra cosa, dijo ella, finalmente mirándolo, y no con palabras, con hechos. No tengo nada más que decirte, Leonardo. Él bajó la cabeza, asintió con pesar y se marchó. Amanda, que había estado observando discretamente desde la puerta, decidió intervenir más tarde, con más calma. No quería presionar a su hija, pero le preocupaba verla tan herida. Al mismo tiempo, Mercedes se enteraba por Luisa de que Bárbara estaba atravesando una crisis, aunque no tenía todos los detalles. Entendía que algo relacionado con Leonardo había salido a la luz. Decidió no intervenir aún, pero lo anotó mentalmente. Otra grieta más en la fachada de los Duques. Mientras la noche volvía a caer sobre el valle, Bárbara se encerraba en su habitación, aferrada a la carta. No sabía si alguna vez podría perdonar a Irene. Con Leonardo, la duda era aún mayor. Lo amaba, sí, pero ahora lo miraba y ya no veía al hombre que creía conocer, sino a un extraño con un pasado compartido con alguien más. El amanecer del día siguiente llegó envuelto en una bruma espesa, como si el valle entero quisiera ocultar lo que estaba por revelarse. Bárbara se había levantado temprano, aunque no había pegado ojo en toda la noche. Aún con el alma hecha jirones, había decidido enfrentar el día. Su rostro, impecablemente maquillado, era una máscara de serenidad que no dejaba entrever el huracán interior. Mientras paseaba por el jardín, una figura conocida apareció en el sendero. Irene, con pasos lentos, se acercó con una expresión de arrepentimiento sincero. Llevaba en las manos una pequeña caja de madera. Al alcanzarla, se le ofreció sin hablar. ¿Es tuya? Siempre lo fue, murmuró. Bárbara aceptó la caja, pero no la abrió. La sostuvo entre las manos como si pesara 1 tonelada. No necesito regalos, solo necesitaba honestidad. No tengo derecho a pedirte perdón, pero aún así, lo siento, replicó Irene, con la voz rota. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, dijo Bárbara con tono sereno. Que tú eras la única persona a la que confiaba mis pensamientos, y ahora ni siquiera puedo confiar en mi propia intuición. Irene bajó la mirada, y al ver que Bárbara no tenía intención de seguir hablando, retrocedió lentamente. Poco después, Leonardo apareció acompañado de su madre, Amanda. Era evidente que habían preparado aquel encuentro con la esperanza de que la presencia de Amanda suavizara la situación. Bárbara, al verlos, no pudo evitar arquear una ceja. Leonardo intentó tomar la palabra, pero Amanda lo interrumpió con una cortesía fría. Mi hija solo quiere hablar, si tú estás dispuesta a escucharla, Bárbara, y si no lo estás, entonces respetaremos tu decisión. Bárbara respiró hondo. Sabía que evitar ese diálogo solo prolongaría el sufrimiento. Señaló un banco cercano con un gesto, y todos se sentaron. No necesito que me cuenten nada. Ya lo leí todo. Sé lo que pasó, dijo sin rodeos. Leonardo bajó la vista. Lo escribimos juntos, porque sentíamos que era la única forma de explicarte lo que ocurrió, pero también sabemos que puede que nunca lo perdones.
¿Y por qué tendría que hacerlo?, replicó ella con dureza. ¿Porque en ese momento no estábamos juntos? ¿Porque creíste que no me importaría? Leonardo no supo qué responder. Amanda, por su parte, intervenía solo con la mirada, visiblemente afectada al ver a su hijo hundido, y a Bárbara tan entera por fuera, pero tan devastada por dentro. Yo necesitaba tiempo para entenderlo. Todo, continuó Bárbara, y lo he tenido, pero eso no cambia lo que siento. La traición, por más breve que sea, deja huellas profundas. Leonardo quiso decir algo, pero Bárbara levantó una mano para detenerlo. No quiero más explicaciones, no necesito más palabras. Si de verdad me aprecias, entonces déjame espacio. Quizá algún día pueda volver a mirarte sin que se me rompa algo por dentro. Amanda asintió con respeto. Leonardo, con el rostro apagado, se levantó. Sabía que no era el momento de insistir. Se marcharon, dejando a Bárbara sola en el banco con la pequeña caja aún cerrada sobre su regazo. Más tarde, mientras caminaba por los pasillos de la casa grande, Bárbara se topó con Úrsula, quien no tardó en notar la tristeza mal disimulada de la joven. Con su habitual tono venenoso, soltó: «¿Te ves más seria de lo habitual? ¿Algo que confesar?». Bárbara no se detuvo, solo la miró con una mezcla de desprecio y compasión. «Al menos yo no tengo que fingir. Tú llevas años haciendo de tu vida una mentira». Úrsula quedó descolocada por la respuesta. No acostumbraba a que le hablaran con esa firmeza. Mientras tanto, en la oficina de la casa grande, José Luis preparaba una conversación más preocupante. Había convocado a su secretario personal, Atanasio, con una misión muy específica: hacer un inventario completo de sus bienes, propiedades, cuentas y activos, pero, sobre todo, le advirtió que esa tarea debía mantenerse en el más absoluto secreto. «No digas nada, ni siquiera a mis hijos. Esta información es solo para nosotros», ordenó José Luis. Atanasio, siempre obediente, aceptó sin reparos. Comenzó de inmediato a revisar carpetas y documentos antiguos, y al poco tiempo se encontró con un expediente que lo dejó sin aliento. El documento era claro y contundente. Se trataba de una deuda impagada entre José Luis y Evaristo Salcedo, el padre de Adriana. No solo la deuda nunca había sido saldada, sino que los bienes del duque estaban registrados como aval en caso de incumplimiento. Eso significaba que, legalmente, aquellos bienes pasarían a manos de los herederos de Evaristo, y el heredero legítimo era Pedrito, el hijo menor. Atanasio se quedó congelado. Con el documento entre las manos, sabía que tenía en su poder una bomba de tiempo. Uno de los secretos mejor guardados del valle estaba a punto de estallar. Atanasio permaneció un largo rato frente al documento, sin moverse. La tinta estaba algo desvaída, pero la redacción era inequívoca. Evaristo Salcedo, padre de Adriana, había prestado una considerable suma de dinero al duque José Luis hace años, y este, incapaz de devolverla en el plazo acordado, había ofrecido como aval parte de sus bienes más preciados: tierras, propiedades y activos financieros. Pero lo más sorprendente era el detalle legal. Al no haberse cancelado la deuda antes de la muerte de Evaristo, los derechos de reclamación pasaban directamente a su heredero varón, Pedrito Salcedo. El corazón de Atanasio latía con fuerza. Sabía que aquella revelación lo ponía en una situación muy delicada. Por un lado, su lealtad a José Luis le dictaba guardar silencio. Por otro, su sentido de la justicia, aún intacto pese a los años de servicio, le decía que esa información no podía quedarse enterrada. José Luis, sin sospechar aún lo que su secretario había descubierto, seguía organizando los detalles financieros con el entusiasmo de quien cree tener el control absoluto. Reunido en su despacho, repasaba cuentas bancarias, balances y hasta menús para la boda. No se imaginaba que un simple archivo olvidado podía derrumbar el imperio que había tardado décadas en levantar. Atanasio, finalmente, dobló el documento y lo guardó en una carpeta especial. Sabía que no debía mostrarlo todavía,
pero también comprendía que tendría que tomar una decisión pronto, entregárselo al duque y arriesgarse a que lo destruyera, o encontrar una forma de hacerlo valer como prueba legal. De momento, optó por el silencio estratégico. Esa misma tarde, mientras el secretario evaluaba sus próximos pasos, Mercedes recibió una visita inesperada. Fue Amanda, quien después de ver el estado emocional de su hija Bárbara y percibir las grietas en el entorno del duque, sintió que había llegado la hora de actuar. «Sé que tenemos diferencias», comenzó Amanda, «pero hay algo que debes saber, algo que encontré hace años en un archivo viejo. No quise darle importancia, pero ahora todo encaja». Mercedes la invitó a pasar. Intrigada, Amanda sacó una copia de un documento que, aunque incompleto, mencionaba la deuda de José Luis con Evaristo. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó Mercedes. Al leer los primeros párrafos, «Mi difunto esposo lo guardaba como parte de sus gestiones notariales. Lo encontré entre sus papeles después de su muerte, pero nunca entendí por qué lo conservaba. Ahora veo que es clave». Mercedes, con el documento en la mano, sintió que la verdad se acercaba como una ola imparable. Sabía que si podía confirmar la existencia de esa deuda y demostrar que no había sido saldada, la posición del duque quedaría en entredicho, y lo que era aún más importante, las tierras que ahora se consideraban parte de su patrimonio serían legalmente propiedad de Pedrito Salcedo. «Esto puede cambiarlo todo», murmuró, «no solo por justicia para la familia de Adriana, sino porque puede desmantelar el poder de José Luis desde su base». Amanda sintió con gravedad. «Solo tienes que actuar con inteligencia. No lo enfrentes directamente. Deja que él piense que aún tiene el control». Mientras tanto, en la casa grande, Victoria comenzaba a notar un extraño comportamiento en Atanasio. Siempre tan puntual y servicial, ahora parecía distraído, ausente, incluso nervioso. Le pidió a Úrsula que lo vigilara. No confiaba en los silencios prolongados, ni en los cambios repentinos de actitud. Si algo había aprendido era que las traiciones solían germinar en los rincones más inesperados. Úrsula, obediente y sigilosa, aceptó sin comentarios. Sabía que Atanasio no era un hombre cualquiera, era metódico, reservado y, sobre todo, extremadamente leal al duque, pero también era humano. Y algo en su mirada delataba inquietud. Esa noche, en su cuarto, Atanasio sacó el documento de su escondite y volvió a leerlo a la luz de una vela. Ya no tenía dudas. José Luis no era el legítimo dueño de lo que poseía. La deuda con Evaristo nunca se había saldado, lo que significaba que, si se presentaba esa prueba ante una autoridad, el duque perdería su imperio y Pedrito se convertiría en el heredero inesperado. El dilema era profundo. Si se lo entregaba a Mercedes o a Amanda, cambiaría la historia del valle. Si se lo entregaba a José Luis, corría el riesgo de ser cómplice de su silencio, y si lo ocultaba, traicionaría su propia conciencia. Cerró los ojos con fuerza. A la mañana siguiente, sabría qué hacer. El alba del día siguiente trajo consigo un aire distinto, denso, como si el valle entero presintiera que algo irreversible estaba a punto de suceder. Atanasio se levantó antes que nadie. Con el documento ya guardado en el doble fondo de su portafolio, había tomado una decisión. No permitiría que la verdad siguiera oculta, pero tampoco actuaría a la ligera. Necesitaba entregarlo en el momento justo, en manos de quien supiera usarlo para cambiar las cosas con inteligencia y justicia. Mientras tanto, Mercedes se preparaba con una calma aparente. Había leído nuevamente el documento que Amanda le había dado la noche anterior, comparándolo con anotaciones que ella misma conservaba desde hacía años sobre transacciones turbias del duque. Todo coincidía. La deuda impaga de José Luis con Evaristo Salcedo era el talón de Aquiles que nadie esperaba, y el hecho de que Pedrito, el hijo menor de Evaristo, fuera el heredero legítimo, transformaba el hallazgo en una bomba de tiempo. Mercedes lo sabía. No podía apresurarse. Si mostraba la carta en el contexto equivocado, José Luis encontraría la forma de desestimarla, pero si lo hacía en el momento exacto,
frente a los testigos adecuados, derrumbaría el castillo de mentiras sobre el cual se había construido toda la posición del duque en la casa grande. José Luis no imaginaba que su mundo tambaleaba. Se encontraba reunido con Victoria y Úrsula, revisando los últimos detalles del banquete de boda, los asientos asignados, los compromisos diplomáticos. La euforia del poder lo cegaba. No se percataba de los silencios de Atanasio, ni de las ausencias de Bárbara, ni de la tensión creciente entre Rafael y Julio. Y mientras José Luis brindaba en privado con una copa de Jerez, en la habitación de Pedrito ocurría algo que cambiaría su destino para siempre. Amanda se había acercado al joven con una mezcla de emoción y solemnidad. «Quiero darte algo que pertenecía a tu padre», le dijo, colocando el documento en sus manos. «No sé si lo entiendes todo aún, pero este papel puede cambiar tu vida». Pedrito, aún joven pero con la inteligencia aguda que heredó de Evaristo, leyó con atención cada línea. A medida que avanzaba, sus ojos se agrandaban. Amanda le explicó, con palabras claras, que su padre había hecho un préstamo que el duque nunca pagó y que los bienes ofrecidos como garantía pasaban legalmente a él. «¿Y eso significa que soy dueño de sus tierras?», preguntó, incrédulo. «Significa que, legalmente, sí, pero debes tener cuidado. Lo que ahora tienes no es solo un derecho, es una amenaza para el poder de alguien muy peligroso». Pedrito asintió, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que nada volvería a ser igual. En paralelo, Rafael y Adriana compartían una caminata silenciosa. Desde la revelación de la carta, su vínculo se había vuelto más fuerte, pero también más frágil. Estaban juntos, sí, pero sabían que su mundo podía estallar en cualquier momento. «¿Crees que Pedrito sabrá qué hacer con ese documento?», preguntó Adriana. «Es listo, más de lo que muchos creen, pero dudo que entienda la magnitud del peligro», respondió Rafael. «José Luis no se va a quedar de brazos cruzados si esto sale a la luz. Entonces, hay que estar preparados». Mientras tanto, Atanasio se dirigió con paso decidido a la casa de Mercedes, llamó a la puerta y pidió hablar con ella a solas. Cuando estuvieron frente a frente, abrió su portafolio y sacó el documento original. «Señora Mercedes», dijo, con voz grave, «esto es lo que usted sospechaba». «Image». Mercedes tomó el papel con manos firmes. Lo leyó sin parpadear. Luego levantó la mirada. «Gracias, Atanasio. Este documento es la llave, lo sé». No podía seguir callando. «Entonces escóndase. A partir de ahora, todo va a cambiar», dijo Mercedes, guardando el documento con sumo cuidado. Y así, mientras los preparativos de la boda seguían su curso, mientras los salones se adornaban con flores blancas y los músicos afinaban sus instrumentos, en las sombras del valle se tejía un nuevo orden, uno en el que el apellido Salcedo, olvidado y oprimido, resurgía con fuerza. El equilibrio de poder estaba por romperse, y esta vez sería irreversible.